becario del programa AOTS, Japón, y cuenta con una especialidad en el Fondo Capital Privado. Ha sido vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex Baja California Sur, miembro de la Cámara Nacional de Comercio de La Paz, Canaco, vocal de la Cámara Nacional de Alto Transporte del Pasaje y Turismo, así como consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral, IFE. En el ámbito empresarial se ha desempeñado en diversos cargos directivos en empresas del sector autotransporte, logística, comercio y servicios. Ha sido director general adjunto en Recursos Materiales y Servicios en la Secretaría de Educación Pública, subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Baja California Sur y secretario administrativo del Fondo Mixto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Estatal, CONACYT Baja California Sur. Actualmente es delegado federal en Baja California Sur de la Secretaría de Economía. Hoy le damos la cordial bienvenida al licenciado Aurelio Ortiz Zambrano, quien nos viene a impartir la conferencia Finanzas Personales. Adelante, licenciado. Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido. Pues muy buenos días a todos, a todas las que hoy nos acompañan. Bueno, mi nombre es Aurelio Ortiz Zambrano, soy sudcaliforniano por adopción desde hace ya varios años. Y bueno, pues estamos muy contentos hoy de seguir compartiendo este espacio aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Agradecemos mucho nuevamente a los organizadores y pues darnos esta oportunidad. En esta ocasión, esta plática, déjenme platicarles un poquito, pues no es de manera oficial, ¿no? Quisimos, a petición de los organizadores, pues traerles a ustedes una charla, pues quitarle un poquito lo oficioso y llevar a cabo una plática pues que tuviera un poco más de utilidad en lo personal, ¿no? Están ustedes tratando temas muy interesantes, muy importantes, muy trascendentes para su vida profesional. Quizás algunos de esos trabajos son en lo que se van a dedicar por lo menos algunos años más de su vida. Y bueno, la selección de sus trabajos, la selección de sus estudios, la selección de esas especialidades que están llevando, pues marcará definitivamente su vida. Y en complemento, pues queremos traerles esta pequeña información muy respetuosamente, pues tratando de colaborar a que logren sus objetivos de vida. Les comentaba, es la primera vez, y bueno, ahí les pido por favor que me tengan un poquito de paciencia, es la primera vez que doy esta charla. Normalmente pues estamos acostumbrados en la Secretaría a dar charlas muy técnicas de temas económicos así densos, algunos muy importantes, algunos muy aburridos también. Pues esta vez, el fin de semana estuvimos preparando esta pequeña presentación pues con información básica y algunos temas de reflexión. Al final de cuentas, lo que queremos hacer es muchas preguntas para ustedes mismos y llevarlos a una reflexión para la mejor toma de decisiones. Esta plática surgió hace algunos años, o bueno, el tema más bien, el interés nuestro por el tema surgió cuando mis hijos, yo estoy casado, tengo 2 hijos, pues jóvenes adolescentes, uno tiene 17, otro tiene 18 en este momento, y pasaron por el proceso, o están pasando, uno de ellos está en la universidad, otro apenas está en la preparatoria, y están pasando por el proceso de qué estudiar, ¿no? A qué dedicarse, a qué enfocar el resto de su vida, cómo lograr el éxito, cómo sentirse satisfechos. Y bueno, pues había que tener una explicación un poco de principios y mucho de temas financieros, ¿no? Cómo convertir los anhelos y aspiraciones y verlos desde un punto de vista un poquito más técnico, financiero. Al final de cuentas, pues esta plática se ha repetido algunas veces pues, con familiares, con algunos otros amigos, pero siempre muy en corto, ¿no? Así de 1 a 1, de 2 a 1 cuando mucho. Y bueno, ahora les agradezco mucho la paciencia por ser tantos ustedes y pues estar en este importante evento. Entonces, pues las preguntas eran cómo organizarse para vivir, ¿no? De los jóvenes. Y bueno, pues esas decisiones marcan el resto de la vida, ¿no? Déjenme compartirles un poquito. Yo tuve la fortuna de llegar por primera vez a Baja California Sur con mis padres, ¿no? Cuando yo era pues prácticamente un niño, en 1976, que fue un año pues caótico. Muy poquitos de los que estamos aquí tuvimos oportunidad de vivir ese año tan difícil, ¿no? Hubo un huracán y pues una tragedia, murieron muchísimas personas aquí en La Paz.
Bueno, en esos años llegamos por acá, yo no me quedé finalmente, llegué ya a establecerme aquí en 1982, ya a la preparatoria, pero pues siempre tuve contacto, ¿no? De alguna forma al estar viniendo hacia la península. Yo nací en una comunidad, pues una ciudad pequeña en Michoacán, en una zona entre el altiplano, el Bajío y la zona serrana, ¿no? Es un lugar pues que se ha caracterizado por arrojar muchos trabajadores agrícolas hacia el resto del país y sobre todo hacia los Estados Unidos. Cuando éramos pequeños, ahí en mi barrio, en la colonia, en el parque donde nos juntábamos o en la iglesia, vivía también José Hernández. No sé si algunos de ustedes saben quién es José Hernández, el astronauta mexicano, ¿no? El primer astronauta de origen mexicano, pues que ha hecho una carrera mucho más trascendente en la NASA. Y pues de repente jugábamos ahí con José. José es un par de años probablemente más grande que yo, pero compartíamos los espacios, ¿no? Y José, la familia de José eran trabajadores agrícolas migrantes. Se pasaban una temporada en Estados Unidos, en la zona de California, Arizona, a veces en Texas, y se regresaban pues para las fiestas al pueblo, ¿no? Llegaban con dinerito y pues eran la novedad a veces ahí. José platica una anécdota muy interesante, ¿no? Cuando estaba en la primaria, su papá, pues obviamente su mamá y sus hermanos mayores ya trabajaban todos en el campo, un trabajo pues sinceramente difícil, con las manos en el sol, pues a veces manejando agroquímicos. Imagínense de ese tiempo cómo serían el tema de los agroquímicos. Pero les iba bien, ¿no? En general superaban el ingreso del resto de las familias pues, de esa zona, ¿no? Pero no había otra alternativa en ese tiempo, desafortunadamente, en nuestra comunidad. Entonces ellos iban y venían por temporadas. Y José platica que cuando le tocaba estar en Estados Unidos, en esas épocas, debió haber estado en quinto, sexto de primaria, pues iban a clases, ¿no? Ahí en el campo donde vivían les tenían profesores bilingües en español y en inglés. Eran latinos, pues que estaban integrados al sistema educativo de Estados Unidos. Era una escuela oficial, pero pues de alguna manera temporal, ¿no? Les daban clases bilingües y pues se le hacían muy difíciles las matemáticas, platica José en su anécdota, ¿no? Entonces un día llegó muy triste en la tarde a su casa, creo que era un viernes, y pues quejándose con su papá que no le gustaba tanto la escuela, ¿no? O sea, no que no le gustara, no se sentía nada cómodo pues con el tema del lenguaje primero y el segundo con el tema de las matemáticas. Y platica José que el papá pues le dijo, bueno, pues es lo que te tocó, ¿no? O sea, es la escuela que puedes ir y pues no hay más. Pero si tienes algún problema, pues vénganse mañana conmigo al campo para que vean y conozcan un poquito lo que hacemos los mayores, ¿no? Ahí en el trabajo. Se los llevó al campo, a todos los hermanos pequeños también, pues prácticamente toda la familia, son 6 hermanos. Se fueron al campo y pues fue un día muy pesado particularmente, ¿no? Llovió, un lodazal, calor, humedad, hambre. Obviamente pues el papá debe haber hecho algo de llevar menos comida de lo necesario y pues comieron ahí frugalmente. Al regresar en la tarde, pues todos cansados, con las manos maltratadas, mojados, ya con frío después que se metió el sol. Y pues los sentó en la mesa, comieron y platica José que el papá les dijo, bueno señores, jóvenes, hijos, hijas, esto, así como están ustedes cansados, maltratados, las manos adoloridas, quemados por el sol, picados por los insectos, hambriados por la jornada del día, esto es la vida que les toca vivir de aquí en adelante. Esto es a lo que pueden aspirar y pues es la vida normal, esto va a ser su semana cotidiana. Es más, si es temporada de tomate o de kiwi, pues ni los domingos, porque hay que entrarle a la cosecha también. Entonces, así que váyanse acostumbrando. Esto es lo que les toca vivir. Entonces, pues todos se quedaron terriblemente apanicados, ¿no? Se quedaron casi temblando. ¿Cómo que esto es lo que me toca vivir? Pues si yo quiero una vida mejor, ¿no? Cuando vamos a Michoacán nos la pasamos a todo dar, viendo la familia, gastando dinerito, pero así es como se genera. Entonces, cuenta José que ese momento fue pues el cambio de su vida, ¿no? En ese momento decidió obviamente abrazar las matemáticas, abrazar el idioma y
pues lograr el éxito que él esperaba en su vida. Y lo marcó de por vida, ¿no? Finalmente pues hizo su carrera, terminó de estudiar en una parte en México, otra parte en Estados Unidos, y pues ahora hasta de político anda, por ahí anda de candidato, ¿no? De algún partido. Entonces es un hombre pues importante, trascendente en la vida de muchos latinos en Estados Unidos, de muchos paisanos, y yo quería compartirles esta reflexión porque de ahí empezamos, ¿no? ¿Qué queremos ser en la vida? ¿Qué es lo que nos toca vivir y cómo podemos plantear un mejor escenario? Si me ayudan, por favor. Aquí está el control. Bueno, vamos platicando de su generación, ¿no? A ver, ¿quién de aquí se considera un millennial? Con la mano. Nadie. Bueno, estos son los hechos demográficamente. Los millennials pues están considerados, son 1.700 millones de personas a nivel global en este momento, ¿no? Y son un target importantísimo, es un objetivo de mercado bien importante para las compañías por las características que tienen, ¿no? La conectividad, los gustos, las preferencias, el estilo de vida, pero sobre todo porque tienen más del doble del poder de compra de la generación anterior. Si no, reflexionenlo más o menos en su caso cada quien, ¿no? Aunque no se consideren millennial todos, pero bueno, si nacieron entre el 81 y el 95, si le preguntan a sus papás o a sus abuelos, a esta edad probablemente casi alcancen el doble o un poquito más del ingreso que tuvo la generación anterior de su familia. En la mayoría de los casos, ¿no? También hay casos que se ha destruido valor, pero bueno, eso lo analizaremos más adelante. Entonces, obviamente el pensamiento está un poquito inducido por los temas de consumo, pero la mayoría de ustedes preferirían un trabajo donde se sientan a gusto, preferirían mejor no tomar un trabajo donde no se sintieran a gusto. Entonces es otra de las características así destacables. Obviamente pues la vestimenta informal es muy a gusto, ¿no? Pues hay que buscar un trabajo donde andemos cómodos en jeans y pues la cultura pop, la música, las aplicaciones y la conectividad, todo eso que nos da las ventajas ahora de esta generación. La generación es considerada como digital, pero también trabaja mucho en equipo, ¿no? A diferencia de la generación de nosotros, y aquí hay algunos de mi generación, pues nosotros éramos como más lobo solitario, ¿no? A mí me gusta mucho andar en bicicleta últimamente y pues sé andar en equipo, ¿no? Cuando estuve en secundaria estuve en un equipo en una selección y pues teníamos técnicas de ese tiempo, ¿no? Imagínense de finales de los 70s para poder andar en bici en equipo, pero la verdad, la neta, a mí me gusta más andar solo, ¿no? Así, o que no estén tan cerca mis compañeros. A cómo ha ido evolucionando la bicicleta. A diferencia de ahora, ¿no? A ustedes les gusta mucho más trabajar en equipo y saben aprovechar esas grandes ventajas. Bueno, para 2020, la generación de ustedes va a ser la mitad de la fuerza de trabajo en todo el planeta. Entonces, por eso es tan importante las consideraciones que se debemos de tener demográficas ante su generación. Esta generación obviamente pues es esencial para las organizaciones de cualquier tipo, públicas, empresariales. O sea, el liderazgo que ustedes pueden ejercer con esta demografía pues están desplazando totalmente a la generación anterior y esto nos hace pues resaltar esa importancia. Obviamente también el tema de la conciencia ambiental, ¿no? Son una generación mucho más consciente que la de nosotros en temas ambientales y en temas de humanidad, ¿no? Hay más preocupación colectiva, más conciencia social y pues eso es una de las mejores características que tiene su generación. Si vemos alguna foto, pues no me costaría mucho trabajo describírselas, muchos de ustedes pueden salir en ella, ¿no? Las selfies famosas. En mis tiempos, bueno, cuando mis hijos estaban pequeños, había pues las cámaras de rollo, ¿no? Las de 35 y pues había que irlas a revelar y todo eso. No hace tanto, no hace mucho de esto. ¿Quién todavía se acuerda? ¿A quién le tocó de los jóvenes vivir en la época de las cámaras de rollo? Casi a todos. Bueno, entonces sí se acuerdan. Entonces, pues
cuando salíamos a algún paseo familiar o algo, pues nos sacábamos fotos, ¿no? Una selfie, pero en ese tiempo no se llamaba selfie. Y uno de mis hijos particularmente, pues no le gustaba, ¿no? Oye, papá, no seas simple, ¿por qué sacas eso? Me da vergüenza, ¿no? Cuando se empezó a poner de moda las selfies, le dije, oye, pues ahí está, mira, o sea, ahora es la onda, ¿no? Todo el mundo saca selfies. Entonces, trabaja en equipo, ¿no? Esta es una de las distinciones particulares y una de las ventajas de las que deben de tomar cuenta ustedes. Estos no son millennials, no son chavorrucos, pero espero que no se identifiquen con ellos, ¿no? Digo, pero son buena onda al final de cuentas, ¿no? O sea, ahí está los síntomas del chavorruco, ¿no? O sea, bueno, regresando al tema, acuérdense, es una reflexión, lo que yo quisiera hacer es una reflexión sobre la estabilidad personal. Y bueno, déjenme darles unos pequeños datos, ¿no? El 50% de los mexicanos ahorita, este año y estos 2 últimos años, el que estamos viendo y el 2016, no estamos ahorrando. Y obviamente pues porque a muchos no nos alcanza para ahorrar, ¿no? A muchas familias no están en posibilidades de ahorrar, pero este es un grave problema, ¿no? El sistema de pensiones y sobre todo el sistema de ahorro está todavía no con la fortaleza que podría, de acuerdo a la generación de valor que hay en México, pero el sistema de pensiones está en desbalance. O sea, y es un tema pues, que nos puede afectar a todos, porque ¿quién creen que va a pagar las pensiones de mi generación? ¿Están dispuestos a hacer aportaciones a mi Afore alguno de ustedes? ¿Verdad que no? Entonces, hay una brecha social por productividad de ingreso, ¿no? La diferencia entre el ingreso de las familias, la gran desigualdad que persiste pues en Latinoamérica, en los países en desarrollo, y lo que más nos duele aquí en México, ¿no? Esa gran diferencia de ingresos entre las familias. Esta gran diferencia, pues técnicamente, economicísticamente, tiene que ver con las habilidades de las personas, con la educación, obviamente, y con la productividad. Si tienes menos habilidades, pues quiere decir que a lo mejor tuviste menos educación, y al final la productividad que puedes tener en tu trabajo, ya sea trabajando por tu cuenta en una institución o en una empresa, pues es mucho menor de lo que el mercado está necesitando o el mercado está demandando. Entonces, es el segundo factor a resaltar, ¿no? El ahorro, el primero; el segundo, las habilidades y la educación. Ayer comentaba la representante del gobierno del estado, la licenciada Claudia Méndez, que estuvo aquí en la inauguración, pues el tema del privilegio que tienen ustedes. No son una élite en nuestra comunidad al estar cursando un programa de posgrado en estos importantes centros, con todas las vicisitudes. De repente no alcanza la lana, no hay presupuesto para hacer una práctica, se acabó un reactivo en un laboratorio, la camioneta que nos prometieron para la práctica pues no tiene suficiente gasolina, hay que hacer alguna aportación, pero aún así, con todas esas vicisitudes, ustedes son privilegiados en el sentido del resto de la comunidad. Son casi 500 alumnos en este momento en La Paz, pero imagínense, son casi 25,000 alumnos que están cursando en este momento, bueno, casi acabando el semestre, en licenciatura. Entonces, hagan la demografía: 500 que son que ustedes, o un poquito menos, contra casi 25,000 que están cursando licenciaturas. Entonces, la relación no quisiera llamar de elitismo, pero la relación de selección y de interés cuenta mucho. Entonces, esa parte quisiera resaltarles mucho, ¿no? ¿Por qué decidieron ustedes educarse más? Si ya decidieron educarse más, pues tengan en mente pensar en tener mayor productividad que el resto de los compañeros que no han tenido estas oportunidades, ¿no? Entonces, parte de la estabilidad económica y en general y de las familias, pues requiere del conocimiento del funcionamiento de las finanzas y de los mercados, ¿no? Y es de lo que quisiéramos seguir hablando hoy. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué nos dirige al éxito? Ya sé que necesito estudiar más, ya sé que necesito metas más altas, pero pues ¿cómo le hago, no? ¿Cuál es el driver para alcanzar el éxito? Entonces,
piénsenlo muy sencillo, las finanzas personales son sumas y restas, no hay álgebra, no hay cálculo diferencial, no hay desviaciones estándar, no es una ciencia demasiado complicada, son simplemente sumas y restas. No quisiera pues menospreciar o hacer menos el trabajo de nuestros amigos los contadores, pero la neta pues es bien sencilla esas matemáticas, ¿no? ¿Verdad, Zaira? Entonces, si las matemáticas de finanzas personales son sencillas, pues ¿cómo es mi relación con el dinero, no? ¿Qué tanto sé acerca del dinero? Yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes es del tipo de pensamiento que pues ay, como salga, ya Dios proveerá, ahí va saliendo el asunto? ¿Alguien de ustedes piensa así? No me alcanza tanto, pero pues bueno, ahí va saliendo. O estoy muy bien, estoy muy a gusto, Dios me ayuda siempre y puedo salir adelante, ¿no? Ese es un tipo de relación con el dinero. Otro tipo un poquito más ambicioso es el pensamiento de dinero llama dinero, ¿no? Tengo que traer lana porque si traigo lana me va a salir más, ¿no? ¿Alguien piensa así? Y habemos otros más codos, ¿no? Otros que pensamos, pues ¿sabes qué? Mejor lo guardo, ¿no? Esto que me está sobrando, pues aquí guardadito es más seguro, ¿no? Entonces muchos somos así también, ¿eh? Aunque no me quieran decir. Entonces, más que mirar el puro dinero, la relación que tenemos con el dinero, pues es trazar metas importantes, ¿no? O sea, no importa el estilo que seamos, importa las metas que nos tracemos y cómo hacemos para lograrlas. Entonces, recapitulando en esta reflexión, es importantísimo y es muy necesario una preparación mínima. Así como ustedes estudian de repente para los exámenes o se preparan para entregar un paper, es necesario prepararse en el área de las finanzas personales y pues lo que les decía, las matemáticas la verdad es que son bien sencillas. Entonces, estos son los temas, no sé cómo andamos de tiempo, vamos a tratar de cubrirlos todos. El primero pues es el flujo del dinero, ¿no? Ingresos contra gastos. El segundo tema es ahorro, el tercero inversión, después crédito, previsión y futuro y pues si tenemos tiempo cerramos con preguntas y espero tener las suficientes respuestas. Bueno, vamos viendo matemáticas sencillas o finanzas básicas. ¿Qué es el dinero, no? El dinero tiene muchas conceptualizaciones, pero bueno, el dinero puede ser, ya en la presentación física, en lo tangible, el dinero pueden ser billetes, pues es lo más común, monedas también, ya cada vez menos, y puede ser también digital, o sea, registros contables en las instituciones financieras o hasta moneda digital, ¿no? Ahorita se está poniendo de moda, que yo lo considero un poco peligroso todavía porque no está regulado el tema del Bitcoin. Algunos de los que están en temas de sistemas ya habrán oído hablar de él. Entonces, pues, en esas tres presentaciones existe el dinero, ¿no? Es billetes, monedas y digital. El dinero realmente es un pacto social, ¿no? Es un pacto de confianza. Las autoridades monetarias de cada país lo imprimen o lo generan y la gente confiamos en el respaldo de ese dinero, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los billetes son o los registros es una representación del valor pues del valor y del esfuerzo que se requirió para generar esa utilidad. Y el término dinero viene de los romanos, ¿no? De denarius, la moneda de curso del Imperio Romano en su época de esplendor era el denario, pues eran monedas de oro. Y ahí se fue popularizando y expandiendo el término. Entonces, dinero viene del vocablo denarius de la época de los romanos. El dinero es una unidad de registro, ¿no? Hay que recordarlo. Como unidad de registro, pues facilita el comercio. O sea, sería, y esa fue la razón de la existencia del dinero, ¿no? Eliminar el trueque, pues en las épocas anteriores. O al inicio del comercio internacional o del comercio interregional en las diferentes culturas, pues el trueque era lo que marcaba. Entonces, para sustituir el trueque, alguien inventó el dinero
Y hubo varias representaciones, ¿no? Alguno de los emperadores mongoles lo extendió por toda Asia y parte de Europa, y posteriormente los romanos adoptaron el patrón más común, ¿no? Y es el que permaneció muchos años. Permite el dinero la fijación de valor porque comparas, ¿no? Ya no es peras con manzanas o perritos con gatitos, sino es peras con pesos, manzanas con pesos y pues perritos o gatitos con pesos, ¿no? Entonces es mucho más fácil, facilita el comercio, facilita las operaciones, facilita el transporte y el almacenaje. O sea, las grandes fortunas en la antigüedad pues eran tesoros, ¿no? Guardar metales preciosos, joyas, diamantes, brillantes, y ahora pues no, son registros contables en los bancos, ¿no? Y algunos bancos y todavía algunos inversionistas pues prefieren o utilizan el patrón metálico, ¿no? El oro sobre todo, o los metales. También el dinero es un refugio de valor, posibilita el ahorro y la transformación a capital, ¿no? O sea, cómo acumulo riqueza de alguna forma y esa riqueza la guardo o la reinvierto, ¿no? Y genero más valor. Esto es el tema de la economía en el mundo, ¿no? Generar más valor. Una vez que tenemos una inversión dada, cómo maximizar el ingreso sobre esa inversión y cómo acumular más riqueza, ¿no? Socialmente o sociológicamente, incluso políticamente, la acumulación de valor pues tiene que ver con el poder, ¿no? El término social de poder, y tiene que ver también el poder y la generación de valor que puedas acumular como una economía o como una nación con la hegemonía o la posición geopolítica que pueda guardar con otras naciones. Entonces, lo vivimos nosotros día a día, ¿no? Pues nuestro vecino más cercano son los Estados Unidos, y hoy por hoy, desde hace ya varios años, ha sido la nación más poderosa del mundo. Y el poder, por ejemplo, de esas naciones viene de dos temas, ¿no? Viene de que tienen una acumulación ¿El dinero realmente compra más felicidad? Y esta es una pregunta que quisiera que nos hiciéramos todos, ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista, obviamente, y todos los impulsos son a generar valor, pero también a consumir. No hay generación de valor si no se produce el comercio, ¿no? Si no se produce el consumo. Y bueno, el objetivo, acuérdense siempre, de una sociedad capitalista pues es acumular riqueza. Entonces, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Con cuánto dinero soy feliz, ¿no? Esa es la pregunta. Ganar dinero es más excitante a veces, el hecho de ganarlo, ya yéndose a la psicología individual, es mucho más excitante para algunas personas el hecho de ganar dinero que el hecho de gastarlo o disfrutarlo, ¿no? Imagínense alguien que es adicto al juego, ¿no? Alguien que tiene una ludopatía, que le gusta jugar lotería, billetes de lotería o irse a un casino, pues eso es lo que le gusta, ¿no? Disfruta mucho ese tramo esa salida de adrenalina a través del juego. Hay también quienes gastar dinero les produce placer, ¿no? El compro, luego existo, ese tipo de cosas, ¿no? Las mujeres no se sientan aludidas, por favor. A mi mujer de repente tenemos discusiones interesantes al respecto. Hay quien tiene mucha aversión a la pérdida, ¿no? Como una patología a veces extrema, ¿no? Hay gente que el valor de perder o desprenderse de un dinero o de una posesión material le produce más dolor o más complicación que el hecho de ganarlo, ¿no? Es otro extremo así. El extremo avaro, ¿no? No lo quiero soltar porque me duele perderlo, ¿no? Me niego a gastar. Pero pues ¿cuánto es suficiente, no? ¿Cuánto puede cubrir realmente nuestras necesidades de salud, de movilidad? Y ahí surge la pregunta más importante, creo que de esta parte. ¿El dinero es un objetivo o un medio para la felicidad de las personas? ¿Ustedes qué creen?
tiene muchas dimensiones, ¿no? Vamos a tratar de, cada quien guarde su concepción, su relación propia con el dinero y pues, sus propios objetivos de vida. Mi propuesta, muy humildemente yo les comento, mi propuesta es más bien hacia el ser primero. Y bueno, pues si se puede tener, qué padre, ¿no? Contra la visión consumista, ¿no? La visión consumista es más hacia tener y luego ser, ¿no? Entonces los medios, la publicidad, las redes sociales nos empujan mucho más hacia la visión de tener y luego ser. No es obviamente la más holística, pero dense cuenta, ¿no? Toda la publicidad que va dirigida al segmento de población de los millennials, pues es eso: viaja, disfruta, pásatela padre, pásame tu video donde te la estás pasando súper bien en el antro, disfruta tal marca, y con una visión holística y a veces hasta humanista, ¿no? Todo el mundo relax y eso, pero es en el fondo consume, ¿no? Lo que tengas, consúmelo. Viaja, diviértete, conoce lugares, platica con la gente. Entonces, cuidado con eso. Entonces, la meta pudiera ser, o el planteamiento que yo me atrevo a hacerles hoy es buscar el dinero que nos dé tranquilidad, ¿no? A lo mejor no dejar de consumir, pero tampoco perder la tranquilidad por eso. Y eso es, en términos de finanzas personales, se llama salud financiera. O sea, es un equilibrio entre lo que siento, mis percepciones personales de la relación con el dinero y lo que puedo generar y obviamente pues lo que debo hacer para prevenir. Entonces, es una relación entre ingreso y su uso para alcanzar nuestros anhelos de vida, ¿no? Esa es la propuesta. Bueno, esta frase siempre me ha gustado, ¿no? Pero el dinero no da la felicidad, ¿no? Pero pues especialmente menos la da cuando es escaso, ¿no? Necesitamos cierta base de ingresos. Entonces, ¿qué quiero hacer de mi vida, no? ¿Cómo lograrlo? ¿Cuándo? ¿Y qué necesito, no? Entonces, imagínense, yo quisiera pedirles un ejercicio de imaginación antes de que se me duerman todos. Imagínense dentro de 10 años más o menos, ya que todos estén graduados, que estén probablemente ya bien instalados en un trabajo que hayan escogido o que hayan tenido oportunidad de obtener ya con un ingreso estable. Imagínense qué ven en su red social. ¿Cuál red social usan más? ¿El Insta o el Face? ¿Quién usa Instagram? ¿Y Facebook quién usa? Poquito más. Bueno, la que sea, ¿no? Pero imagínense su perfil de Facebook dentro de 10 años. ¿Qué se ve en el perfil? Si en las fotos, ¿no? ¿A dónde son los viajes? ¿Cómo es su casa? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde es su trabajo? ¿Qué se ve en el fondo de la foto como parte de su oficina o de su laboratorio o de su salón o de su línea de producción? O los que vayan a trabajar en el campo, ¿no? Ya sea en el mar o en tierra, en zonas rurales. ¿Qué ven atrás? ¿Cómo es su relación con el entorno? Y ese es el ejercicio de imaginación que quisiera ver para poder empezarnos a plantear metas específicas. Porque si sé lo que quiero que esa foto tenga, entonces de esta manera el planteamiento de las metas específicas es mucho más sencillo. Entonces, para llegar a esa foto, a la foto ideal, pues es necesario trazar un plan, ¿no? Y hay que ponerle cosas, y hay que ponerle tiempos, y hay que ponerle a veces montos. Entonces, ese es el ejercicio de reflexión. Pero 10 años, a lo mejor nos parece mucho, pero ¿qué tal 5? En 5 años, ¿quién va a estar graduado ya de sus programas? Bueno, pero los de maestría, ¿quién se va a graduar del doctorado después? No, en 5 años, imagínense, ¿dónde van a estar en 5 años? ¿Y qué queremos que se vea en su red social dentro de 5 años, ¿no? ¿Cómo le van a compartir a su amigo? ¿Quién de aquí es de otro estado o de otro país? Ok, imagínense, pues regresan a su lugar de origen o probablemente van a trabajar, algunos aquí se van a quedar, espero que varios.
Y cuando tengan comunicación con gente de otra entidad o de otro país, pues ¿qué le van a mandar, no? Oye, amigo, compañero, pues acá estoy trabajando en la zona de la Pacífico Norte, estoy bien padre trabajando en una investigación de bivalvos, lo que sea, ¿no? Imagínense qué va a haber en esa foto dentro de 5 años, pero el ejercicio más trascendental aún, imagínense en la de 10 años, si ya van a estar casados, cómo es su familia, cuántos hijos tienen y lo que eso tiene que significar en meta de finanzas personales. En 10 años, pues ya va a haber un cambio bastante importante, ¿no? Muchos de ustedes ya van a estar casados, muchos de ustedes van a tener hijos, aún con lo millennial que sigan siendo y que prefieran no tener hijos, pero bueno, algunos van a tener hijos. Pero imagínense en 20 años, o más de 20, en 40 años, probablemente ya van a estar algunos muy cerca de la etapa de retiro. ¿Cómo quieren que sea su retiro? ¿Cómo ven su foto de retiro? ¿Cómo va a ser su red social? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a vivir? ¿Van a seguir viviendo en la misma comunidad? ¿Es una ciudad? ¿Es el campo? ¿Cómo fue su trabajo, no? Y cómo va a estar sobre todo su estado de salud. ¿Van a estar retirados ahí en una silla de ruedas, en un extremo con una enfermedad crónico-degenerativa? ¿O van a estar viviendo un inicio de retiro pleno, en plena salud, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, pero si no nos ponemos una meta específica, si no nos trazamos una visión, una misión y los objetivos de cada año, va a ser bien difícil que lo logremos, ¿no? Así como cuando ustedes tomaron la decisión de estudiar el programa académico que actualmente están llevando, cuando tomaron la gran decisión de seguir en este programa de posgrado, cuando tomaron la gran decisión de demostrarle al profesor más difícil del programa que sí podían pasar ese curso, se lo imaginaron y lo lograron seguramente. Pero no dejen de pensar también en sus metas más extensivas en lo que tenga que ver con finanzas personales, cualquiera que sea su estilo de vida, ¿no? O su relación con el dinero. No dejen de pensar en sus metas personales dentro de varios periodos. Yo creo que más o menos los lapsos de tiempo son 5, 10, 20 años, porque su vida entera va a girar alrededor de eso. Entonces más vale que estén preparados, que aprendan un poco los temas y que se vayan planteando las metas de manera específica. Entonces, más o menos este es un esquema de los propósitos y de la organización de las metas financieras, ¿no? Cada escaloncito son lapsos de tiempo, ¿no? De 18 a 25, así hasta los 76. Entonces, pues hay una etapa que estamos solteros, de los 26 a los 45, la gran mayoría de los que estamos aquí nos encontramos, bueno, se encuentran en este círculo amarillo. ¿Sí se ve bien? Sí, ¿verdad? Entonces, pues hay diferentes necesidades, ¿no? Hay diferentes necesidades una vez que uno se casa, que tiene hijos, cuando tiene hijos pequeños, cuando tiene hijos adolescentes, pero sobre todo cuando tiene hijos universitarios, ¿no? Los gastos se elevan de manera exponencial. Entonces, en general estas son las etapas. Entonces, pueden imaginarse una foto o un pequeño video de su red social en cada una de estas etapas. Esta es la manera de ir bosquejando el sistema de metas. Entonces, para las necesidades de la familia y de nosotros mismos en esos diferentes momentos, pues qué patrimonio necesitamos tener, qué posesiones, cuál estilo de vida, qué educación, qué monto de ahorro. Entonces, lo más importante es primero imaginar y luego escribir esas metas y planear un poquito los detalles, ¿no? Es más fácil llegar a una meta si la escribimos, nos la planteamos y la reforzamos psicológicamente, repitiéndola con nosotros mismos y platicándoselas a nuestro círculo cercano de amigos y familia, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzar estos objetivos? Pues bueno, hay que emprender acciones concretas, ¿no? Si estoy planteando casarme y tener 2 hijos, pues hay que buscar novia, ¿no? Novio. Si estoy planeando que a mí me gusta y disfruto realmente vivir en la playa y trabajar en la playa, pues no voy a buscar una empresa que esté en una gran ciudad, ¿no?
si realmente mi interés es seguir trabajando con invertebrados, ¿quién trabaja con invertebrados aquí? Pues no voy a andar buscando una escuela de veterinaria donde dar clase, ¿no? Entonces, hay que enfocar nuestros deseos y lo que estamos planteando en nuestra meta de vida en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es el tema muy parecido al método científico, ¿no? O sea, es primero definir qué es lo que queremos, hacer una hipótesis de lo que queremos y luego establecer alguna medida, alguna métrica, ¿no? Algún sistema de medición de esa definición y luego tratarla de mejorar siempre, ¿no? Entonces es un tema pues entre el método científico y la mejora continua, ¿no? Definir qué queremos, establecer la métrica, trabajar para ello y revisar nuestros objetivos constantemente. Entonces, más o menos es el planteamiento para los objetivos de vida. Entonces, ¿qué veo en mi foto, ¿no? ¿Qué hay en mi familia? ¿Cómo es la casa? ¿Es en la ciudad? ¿Es en el campo? ¿Mi familia cuántos miembros tiene? ¿Qué hay alrededor, no? ¿Cómo puedo llegar a esta situación si es que esta es mi situación ideal? ¿A dónde serán mis viajes? ¿Con quiénes? ¿Cómo será mi trabajo? ¿Dónde me veo? ¿En qué laboratorio? ¿En un aula? ¿En una empresa? ¿Dónde va a ser mi chamba real? ¿Dónde me voy a sentir feliz y realizado? Entonces, pues vamos a pasar a ver esta gráfica que es un tema, está muy simplificado, pero creo que les puede servir para ilustrar de qué manera se comportan las finanzas personales a lo largo de la vida de las personas, ¿no? La línea azul, bueno, el eje de las X son las edades, ¿no? ¿Se acuerdan los cuadritos azules, los escalones? Aquí está representado. No está proporcionalmente así a escala, ¿no? Pero bueno, son las edades. Y la línea del eje de las Y es los gastos o el dinero, ¿no? A lo largo de la vida. La línea verde representa los ingresos. Entonces, pues bueno, siempre de acuerdo a la edad empezamos con ingresos. Al momento de nacer, pues no tenemos ingresos, no es menor a 0, es negativos. Llega un momento en que empezamos a tener ingresos. Entonces, ¿algunos de ustedes trabajan? Solo están estudiando la mayoría. ¿Quién de ustedes tiene una beca? Bueno, entonces sí tienen ingresos, ¿no? Ya están generando algo. Entonces, pues este es el punto donde cruza el eje de las X, ¿no? Empezamos a tener ingresos a cierta edad, alrededor de los 18, depende, ¿no? Hay quienes tuvimos más necesidad y empezamos a trabajar mucho más jóvenes, pero bueno, más o menos en promedio, ¿no? Esta gráfica es el ingreso promedio en la vida promedio de un profesionista. Entonces, la pendiente pues se vuelve positiva y se vuelve muy acelerado el crecimiento en los primeros años, ¿no? Después de que se gradúan y empiezan a trabajar. Y llega un momento por aquí en la cima donde llega a su máximo alrededor de los 40, 40 y tantos años y luego empieza gradualmente a bajar hasta llegar a la edad de retiro, ¿no? Donde pues casi llega, llega a una etapa mínima, a un nivel mínimo de ingreso. Los gastos se comportan de manera diferente. Obviamente desde el que nacimos o desde antes de nacer, pues ya generamos gasto, ¿no? Visitas al doctor, insumos, alimentos, todo lo que eso representa. Más o menos están estables esos gastos. Lo que cuesta mantener un niño pequeño en una ciudad como aquí La Paz, pues no varía mucho, incluso hasta la preparatoria, ¿no? Es más o menos el mismo nivel de gasto. Claro, si no va a una prepa cara, ¿no? Depende de los insumos que requiere alrededor, pero en promedio no varía tanto el nivel de gasto. Pero una vez que entra a la universidad o que alcanza la mayoría de edad, los gastos se empiezan a elevar y se puede generar una zona de déficit, es la zona B. La zona B es la primera vez en la vida
que los ingresos son menores que los gastos en las personas. Entonces, ahí se empieza a complicar el asunto, ¿no? ¿A quiénes de ustedes les alcanza bien la beca y la mensualidad que les envía su familia o sus benefactores para pasar el mes? ¿A nadie le alcanza? Bueno, felicidades porque ustedes están en la zona ideal, no están en déficit, pero la gran mayoría, pues que incluso ya vivimos muchos por ahí, es una zona donde se empieza a generar endeudamiento, ¿no? Aguas con las tarjetas de crédito ahí, porque es un momento muy crucial. Entonces, es esta zona, ¿no? Bueno, la zona C se empieza a generar normalmente cuando las personas se casan y tienen los primeros hijos. Y tienen todavía el primer empleo, ¿no? Que no les representa un ingreso tan importante. Entonces, es otra zona de déficit peligrosa aún más, porque como quiera el déficit que muchos de ustedes puedan tener en este momento, no representa un peligro porque de alguna manera tienen alguna posibilidad de dependencia de un benefactor, en la familia normalmente. Pero una vez que se casen va a cambiar toda la historia, ¿no? Y no les digo para que no se casen, sino para que tengan cuidado en no gastar más de lo que se pueda ingresar en la familia. Entonces esa zona de déficit también es bien peligrosa, ¿no? Que sería la zona C. Pero bueno, la buena noticia es que conforme vayan madurando, vayan siendo más productivos, van a ganar más en promedio. Entonces en la zona D, arriba, los ingresos pues tienden a igualar los gastos y ya se empieza a tener una zona de cobertura, ¿no? Que es la zona E, donde se elimina el déficit y se genera un superávit. Entonces podemos tener una segunda oportunidad de ahorros, de generar ahorros, que normalmente pues los ocupamos para parte de la pensión. Y ese superávit se empieza a generar normalmente cuando los hijos se gradúan o cuando reciben una beca como ustedes, ¿no? Si no, les preguntamos aquí a mis amigos que tienen hijos en la universidad. Entonces, una vez que los hijos se gradúan o empiezan a recibir una ayuda, una beca importante, pues eso nos da posibilidades a los adultos de empezar a ahorrar una vez más. Entonces, les recuerdo, este es el caso típico de un profesionista, ¿no? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cuál es lo importante para sobrevivir a esta gráfica? Número 1, hay que prepararse y buscar actividades con el mayor ingreso posible. O sea, está bien que nos gusta trabajar con invertebrados y todo el rollo, pero si el mercado laboral no está requiriendo los servicios de un investigador en invertebrados, pues mejor vale que le vayamos buscando por otro lado, ¿no? Probablemente en otra industria o probablemente en otra línea de investigación. Hay que escoger una profesión o una especialización con la mayor orientación al mercado, ¿no? Hay que estar viendo qué es lo que sucede, aún en la investigación, ¿no? Si no sabemos qué es lo que están haciendo en otros lados, pues relativo o parecido a nuestra propia área de estudio, pues es más fácil que se deprecie el valor percibido de esa investigación o de ese trabajo. Hay que prepararse para las zonas de déficit y la única forma de prepararse para las zonas de déficit es ahorrar en las épocas de superávit, ¿no? Entonces, cuando tenemos superávit, pues empieza a haber muchos atractivos, ¿no? Vacaciones, gasto superfluo, cosas que realmente no necesitamos tanto en ese momento, pero que sí nos pueden salvar a futuro de la zona de déficit. Entonces, y la medida es establecer un patrón de gasto y ahorro pues para cubrir esas posiciones, ¿no? O sea, acuérdense, matemáticas básicas, no hay mucho que buscarle en este asunto. Entonces, déjenme hacerles otra reflexión en cuanto a la gráfica. Imagínense, esta gráfica de ingreso es de un profesionista en México o en nuestra localidad. ¿Cómo será la de un trabajador asalariado que no tiene una profesión? Es terriblemente difícil porque la línea de gasto la línea roja no cambia mayormente, pero sí disminuye mucho
el nivel de ingreso, sobre todo en la edad madura, ¿no? A lo mejor ahorita un chavo que sea, pues no sé, albañil, que esté pasando de peón o sea, de ayudante de albañil ya oficial, probablemente gane más que ustedes en este momento, más que la beca, o más que cuando alguno de ustedes obtenga su primer trabajo. Ahorita, pero dentro de 10 años va a ser totalmente diferente, porque la productividad de ese trabajador pues se va a mantener y va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo, porque es un trabajo físico, se va a ir agotando pues. Entonces, mientras más cansado esté, menos productividad tiene y va a ganar menos, ¿no? Mientras que ustedes van a seguir elevando su curva, la pendiente de la curva del ingreso, y van a ganar más, ¿no? En promedio, y esa es la expectativa, pues que cada vez ganen más, hasta llegar a un tope que será su edad madura. Entonces, pero el nivel de gastos pues es muy parecido, porque las tortillas le cuestan lo mismo al trabajador que al profesionista o que al investigador. Un auto, una casa, pues no varía de precio, o sea, es el mismo costo. Entonces, lo que cobras de cuotas en la escuela, aún así sea pública, pues los gastos de manutención de la familia prácticamente son los mismos, ¿no? Sí, pensando en un nivel de satisfacción básico, ¿no? Con consumo básico. Entonces, tengan mucho cuidado y siéntanse, por favor, muy orgullosos de ser de ese pequeño grupo que tiene esta gran posibilidad, ¿no? Pero bueno, se puede hacer aún mucho más que esto, que solamente vivir en esta gráfica. ¿Cuál es el estado ideal? El estado ideal es esta gráfica. Tener ingresos, la línea verde, siempre mucho más altos que la línea roja. Pero si no lo planeamos, si no lo establecemos en un documento muy sencillo, en nuestro diario o en nuestra hojita de recordatorio, en un archivito por ahí en la computadora, pues va a ser bien difícil que lo logremos, ¿no? Entonces, la única manera es planear y establecer las acciones. Entonces, estas son las recomendaciones, ¿no? Prepararse y buscar actividades con el mayor ingreso posible, escoger muy bien la especialización y el mercado laboral hacia donde vamos, buscar y planear el estado ideal, controlar cada año, cada paso mediante la elaboración de un presupuesto y pensar a futuro, ¿no? Tampoco nos vamos a comer la gráfica en media hora, ¿no? La estabilidad se logra paso a paso, año con año, mes con mes. No es un tema que podamos lograr de un día para otro. Bueno, hay quien la pueda lograr si se saca la lotería, ¿no? Pero pues la probabilidad es infinitamente mínima. Entonces no hay otra más que chambearle, ¿no? Aquí el jale es lo único que genera valor y que genera ingreso. A menos que alguno de ustedes pues tenga la posibilidad muy importante de una herencia grande, ¿no? Entonces, si no es así, la única opción es seguir trabajando y disfrutar ese trabajo, ¿no? Generar con gusto, con felicidad, con valor, y eso es lo que nos puede acercar más pues a la felicidad, ¿no? No quisiera ser tan romántico hablando de tema de felicidad, pero pues ¿para qué vivimos, no? O sea, es el fin, creo, absoluto de la existencia humana. Entonces, bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Ya se acabó? Bueno, les voy a dejar la presentación. Nos faltaron dos temas importantes. Uno es el ahorro. O sea, tenemos que ahorrar. Me voy a saltar, porque este concepto es bien importante. En el tema del ahorro, el ahorro no es más que postergar consumo futuro, sacrificarlo por, consumo actual. O sea, dejo de consumir algo ahorita y lo guardo para el futuro, ¿no? Eso es el ahorro de mis ingresos, de mi mesada, de mi beca, de mi cheque, de mi nómina. Guardo una parte o dejo de gastarme algo y lo guardo para poderlo gastar en el futuro. Eso es técnicamente el ahorro. Pero el principal concepto en el ahorro para poderlo generar es págate primero. No hay forma de generar ahorro si primero gastas y luego ahorras. No, tiene que ser primero ahorro y luego gasto. Entonces piensen en ustedes, ese pago inicial, esa separación del recurso es
lo que me estoy pagando a mí mismo para poder gastar en el futuro, para poder construir algo de lo que quiero ver en esa foto de 5 años, en esa foto de 15 años, en esa foto de 20. Entonces, primero ahorra y luego gasta. Ahorrar no es un sacrificio de esta manera, ¿no? Este es la gran cambio de mentalidad, ¿no? Esto es lo que nos pasa en México. Algunos autores dicen que los latinos y especialmente los mexicanos no tenemos manual, ¿no? O sea, somos muy pasionales y muy difíciles de explicar o de entender para otras culturas. Y en tema de cultura financiera, creo que este es el principal problema, ¿no? No ahorramos porque no nos consideramos a futuro, ¿no? No pensamos en esa previsión. Entonces, si no estoy seguro qué quiero poner en mi foto, pues lo más probable es que no vaya a ahorrar, ¿no? Si en mi foto va una posesión material, un auto muy bonito, una casa muy padre, pues tengo que empezar a construirla poco a poco. Pero si no tengo el terreno y no quiero empezar a gastar en ladrillos, pues la única forma es ir separando un poquito de mi ingreso, lo mínimo que sea, por más pequeño que sea mi ingreso, y ir empezando a construir en la cuenta del banco pues esa casa, ¿no? Ladrillo a ladrillo, o ese auto, o ese programa de doctorado en Nueva Zelanda que tanto me gustaría, o lo que ustedes quieran, ¿no? Es construir esa foto. Y bueno, pues me voy a pasar ya muy rápido al otro tema, pero bueno, pues ¿en qué podemos utilizar los ahorros, ¿no? Y son estas 4 cosas de abajo. En una contingencia, o sea, tengo que tener una contingencia. Más o menos mi recomendación es tener siempre por lo menos un ahorro equivalente a 3 meses de gastos. Entonces, en un colchoncito, en una cuenta más o menos disponible para cualquier contingencia, mínimo 3 meses de gastos. Lo de mi presupuesto de gastos de un mes por 3. Esa es la primera meta de ahorro, ¿no? Ahorrar para una contingencia. Por si me enfermo, por si tengo un problema en la chamba, por si me chocan el auto, cualquier contingencia pequeña más o menos se cubre con 3 meses de ingresos. Perdón, con 3 meses de gastos. El segundo es pues ahorrar para tener un bien o un servicio determinado, ¿no? Si ya sé que el programa de doctorado en Nueva Zelanda, aún con las becas del Fulbright, la Fulbright no explica ya, con la beca de CONACYT y con la beca de crédito del Banco de México y con la de Nacional Financiera, de todas maneras sé que necesito $5,000 al año durante 4 años para ese programa. Pues ¿cómo las voy a hacer? Necesito irlos juntando, ¿no? Entonces ese es un bien o un servicio determinado. Necesito empezar a ahorrar desde ya y si puedo incluso a generar más ingresos trabajando el fin de semana, participando en algún otro tema que me genere ingresos para poder ir juntando esos $20,000 que voy a ocupar dentro de 3 o 4 años, ¿no? El otro destino del gasto puede ser la inversión, ¿no? La inversión es ahorro, pero que se vuelve productivo, ¿no? Hago una inversión para ganar aún más dinero, para multiplicar el ahorro. Una inversión, una casa como patrimonio familiar, pues no es una inversión realmente. Es un activo, ¿no? Que a veces nos sale más caro, a veces nos sale menos. Un auto, por supuesto, no es una inversión, ¿no? Es un gasto, bien, a veces necesario, pero no es una inversión porque pues, sacándolo de la agencia ya vale casi el 20% menos, ¿no? Entonces, aguas con ese tipo de cosas, ¿no? La mayoría de los mexicanos consideramos las casas familiar o el auto familiar o algunas posesiones de uso como una inversión, cuando realmente no es cierto, ¿no? Hay que pensar en una inversión pero productiva, un ahorro que una vez estabilizado logra generar más valor. Entonces, eso es una inversión productiva. Y el último es la previsión, ¿no? Viéndolo como previsión social, el tema de pues la vejez, ¿no? El tema de la pensión y el tema de poder tener posibilidades de cubrir una contingencia alargada, ¿no? Una enfermedad grave o un periodo donde no podamos laborar. Y bueno, aquí la charla tenía
temas sobre la inversión también, nos lo vamos a brincar. Y vamos a hablar un poquito del crédito también, ¿no? Pues cómo se compone el crédito y cómo comportarse ante el crédito. Y al final, pues bueno, la cobertura ya para cubrir la última etapa de la vida de las personas. Pues bueno, es bien importante pensar siempre en eso, ¿no? Parte de nuestro ahorro tiene que ir dirigido a la cobertura, y la cobertura también incluye algunos temas de posibles contingencias por catástrofes, ¿no? Vivimos en una zona, los que vivimos aquí, donde hay huracanes, donde hay posibilidad de terremotos, y la gran mayoría no tenemos cubierto alguna cobertura, pues ni siquiera para un robo, ¿no? A veces, más o menos tenemos cubiertos los seguros de los autos, pero no tenemos seguros de robos. Por ejemplo, ahorita que está tan marcado el problema de los robos a casa habitación, pues todo el mundo está sufriendo esa parte, ¿no? Donde sufrimos robos y no tenemos cómo recuperar esos artículos que nos quitan. Entonces, pues bueno, al final lo que queremos es tener un retiro pues pleno, saludable, ¿no? La salud financiera también incluiría esta parte, donde nos sentamos al llegar a la edad de retiro, podamos estar en plenitud de salud, en plenitud de tiempo y en plenitud de disponibilidad de ahorro. Entonces, al final de cuentas, esta plática es a donde queremos llegar. También el recurso dinero es muy parecido, el comportamiento del recurso dinero es muy parecido al recurso tiempo, y también se parece mucho al recurso salud. Son tres conceptos que están muy bien ligados a lo largo de la vida de todas las personas. Tenemos que cuidar nuestro dinero, tenemos que cuidar nuestro tiempo, porque no regresa desafortunadamente el tiempo que invirtamos, que ahorremos o que lo hagamos productivo, marca la gran diferencia entre nuestros ingresos. Pero de igual manera, el recurso salud, si no nos empezamos a cuidar desde ahorita, por más lana que hagamos, por más satisfactores que tengamos a lo largo de nuestra carrera, pues no los vamos a poder disfrutar de manera adecuada. Y bueno, la presentación tiene aquí los temas de algunas recomendaciones para asegurarse, para las afores, cómo funcionan, y ojalá pues tengamos posibilidad de platicárselas más adelante. Y bueno, pues nos vamos directamente, si tenemos algo de espacio para preguntas, ¿tenemos espacio? ¿Alguien tiene algún tema que quisiera comentar? Vamos a hacer un par de preguntas. Allá tiene micrófono. Hola, muchas gracias. Solamente me gustaría que se considerara, además de todo lo que ya se consideró aquí, por la situación que está el país y el mundo en general, autoempleo. La mayoría están esperando que alguien los va a contratar, y ya está muy claro que generar nuestra propia empresa es posible. Entonces, si esa se considera dentro de todo este esquema que aquí se mostró, pues podrán lograrse las metas que se están planteando para los siguientes años. Y también muy importante, de acuerdo a la ley del retiro, el ahorro se vuelve importantísimo desde ya. Desde ya. Todos los millennials están en la nueva ley de retiro. Entonces deben eso de considerarlo muy seriamente. Gracias. Sí, gracias. Bueno, el tema de generar nuestra propia empresa es parte de la inversión productiva, ¿no? Cuando tenemos ahorro, una parte del ahorro o lo ideal de un ahorro es que genere más riqueza, pues que la lana trabaje para nosotros, ¿no? Entonces hay dos maneras de hacer una inversión productiva. Puede ser a través de una inversión financiera, o sea, invertir en los instrumentos financieros, pues tasas de interés positivas, en bolsa, en bonos, en fondos de inversión, cualquier posibilidad financiera que tenga, o la meramente productiva, que es emprender, ¿no? Emprender es formar una empresa. Obviamente necesitamos tener cierto nivel de ahorro, un monto determinado, de acuerdo a nuestra propia meta. Y bueno, emprender, ayer lo platicó Itzel cuando estuvo aquí en la plática, pues es otro ticket, ¿no? La verdad es muy satisfactorio para la mayor parte de los emprendedores, y puede generar un estilo de vida completamente diferente. Y emprender pues conlleva pasión, conlleva entrega,
Y acuérdense lo que decía Itzel, es un trabajo de 24/7, ¿no? No es para todos, pero la verdad es uno de los trabajos más satisfactorios que existen. Entonces, ¿qué necesitamos? Habilidades, o sea, cierto nivel de habilidades emprendedoras, que bueno, es tema de otra plática de nosotros y si nos invitan otro día, con mucho gusto se las damos, precisamente del emprendimiento. El viernes a las 11 o a las 12. El viernes a las 11 va a estar aquí Omar Bautista, es mi compañero que está ahí a la derecha arriba. Y Omar va a dar una plática precisamente sobre un modelo muy padre de emprendimiento, ¿no? Que tiene que ver con el método científico. Entonces le recomiendo mucho al que le interese el tema de emprendimiento, pues asistir a la plática de Omar. Es un taller, se llama Lean Startup, y bueno, pues es un modelo muy padre y ojalá lo podamos implementar aquí en el centro. En la Universidad Autónoma de Baja California Sur ya empezamos el año pasado a implementarlo y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, pues el siguiente target que traemos en la mira es precisamente el CIBNOR. Ya iniciamos pláticas con CICIMAR también y en esas andamos ahí, ¿no? Entonces, el tema de emprendimiento, pues ojalá lo podamos tener mucho más claro en otra posibilidad. Sobre el tema de las AFORES, por supuesto, o sea, no podemos dejar de ver el tema. Las AFORES es el fondo de retiro de cada persona, es un esquema individualizado, o sea, cada quien tiene una AFORE o puede tener una AFORE, pero no va a haber aportaciones gubernamentales, no va a haber aportaciones de un tercero. Lo que podamos juntar en nuestra AFORE es nuestros propios ahorros forzados a lo largo de la vida. Entonces, las AFORES en México, la ley de AFORES cambió en 1900, de fondos de retiro que creó las AFORES es de 1997. Entonces, a partir del 97 son pensiones individualizadas. Entonces, lo que no aportes tú, no lo va a aportar nadie, no va a haber dinero mágico. Si ahorras poquito, lo mínimo, pues eso es lo que vas a tener en tu pensión. Si ahorras mucho y le haces aportaciones voluntarias, se puede multiplicar tu patrimonio. Entonces, la primera recomendación, número 1, si ya tienen ingresos, inscríbanse y hagan en una AFORE, abran su propia AFORE si no la tienen y empiecen a hacer aportaciones voluntarias desde ahorita. Las aportaciones voluntarias las puedes retirar 2 veces al año y pueden ser la base de tu primer fondo de ahorro para empezar un negocio o para estudiar un programa de doctorado o para comprar un auto cuando lo decidas comprar. Entonces, qué bueno que hace la intervención. Ojalá sí podamos tener oportunidad todos de ver ese esquema y empezar de a poquito, 5 pesos, 3 pesos. Incluso hay una aplicación, hay una app que desde tu celular puedes hacer depósitos de cualquier cantidad prácticamente, ¿no? Entonces, pues acuérdense la máxima de la abuelita, ¿no? De grano en grano llena la gallina el buche. Entonces, pues no hay otra forma más que de hacer aportaciones voluntarias. Muy bien, pues vamos un poco atrasados con el programa. Vamos a darle las gracias al delegado por acompañarnos.